Es muy importante aclarar algo porque lastimosamente hoy, como usted sabe, se da mucho problema con las estafas de viaje online o aquellas páginas que son clonadas muchas veces de la línea aérea, y eso puede ser un problema bastante serio. Ahora, en esta parte cabe aclarar que nosotros nos regimos por las aerolíneas, políticas de las aerolíneas. Nosotros como agencia de viaje somos intermediarios entre la aerolínea y el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente no sabe qué hacer o no sabe quizás cómo decidir o qué tomar, porque la línea aérea quizás no se toma el tiempo de explicarle quizás cómo nosotros lo hacemos. Bienvenidos a este podcast de Cultura Legal. Hoy tenemos a un invitado que es muy especial y que también se dedica a un área muy importante, a brindar un servicio súper importante, porque él es el que nos ayuda a llegar a nuestro destino, ¿verdad? A través del servicio que él brinda. Él tiene una agencia de viajes, ¿verdad?, acá en el país, y obviamente que esto tiene que ver con otros países también, ¿verdad? José, bienvenido, mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Licenciado Moisés, qué gusto estar acá con usted. Igualmente, muchas gracias por venir. En primer lugar, ¿quién es José y, o sea, cómo es su trabajo, ¿verdad? ¿Quién es José? Muy buena pregunta. José creo que se puede describir como una persona soñadora. Muy bien. Excelente. Que siempre le gustó el área de aviación, o el área, podemos decir, sí, el área de aviación, y que desde muy pequeño empezó con esos temas, ¿no? Desde 2010 que llegó una oportunidad de trabajar en un famoso call center acá en El Salvador, de una aerolínea bastante reconocida. Me llamó la atención, me atrapó esta área de viajes y todo esto. Y desde el 2010 hasta la fecha, pues seguimos en el mismo rubro. Tenemos ya 16 años. ¿Desde cuándo dijo voy a empezar a hacer mi propio negocio, mi propia agencia? Es muy chistoso porque pasaba ahí por el año 2018. El año 2018, en una de esas crisis que uno se pone a pensar en las madrugadas, vea, ¿qué hago de mi vida? No puedo mantenerme haciendo lo mismo en aquella vueltecita, ¿no?, de hámster de laboratorio, como digo yo, ¿no? Estar dando vueltas en lo mismo. Entonces decidí emprender un camino propio. Fue exactamente el 17 de enero del 2018. Empecé, recuerdo que el día 15 de enero me presenté a trabajar a la empresa donde estaba, que también era una agencia de viajes muy reconocida acá y que me ayudó mucho también. Y dije, no, hasta acá. Tengo que emprender un camino diferente. Hay muchas formas de hacerlo. Esto me gusta. Tengo aquello, ¿no?, que quizás a algunos les hace falta, aquel ímpetu, aquella emoción. Y desde esa fecha hasta hoy, pues ya con un negocio propio. Excelente. Una de las virtudes que yo he visto, ¿verdad?, porque también yo soy cliente suyo también, ¿verdad?, es esa virtud que tiene como para saber escuchar la necesidad específica que tenemos como clientes, y luego de eso, pues ofrecerle lo mejor, digamos, lo más ajustado a nuestra necesidad, ¿verdad? Creo que eso es parte también del servicio que brinda. Sí, aparte de quizás de atención al pasajero, como le llamamos nosotros, es esa parte, ¿no? Saber primero qué es lo que necesita el cliente, porque hay muchas personas que llegan quizás a la oficina y me dicen, mire, José, yo necesito específicamente o quiero lo más barato, pero lo más barato con base a qué, ¿no? O sea, porque hay personas que quieren llevar equipaje, por ejemplo, pero quieren lo más barato. Entonces ahí no vamos a encontrar lo más barato, ¿verdad? Entonces yo creo que una parte de lo que trato de manejar dentro de la agencia es eso. Por lo menos brindar opciones a nuestros clientes, que nuestros clientes estén satisfechos con lo que nosotros hacemos, con las opciones. Y ya pues creo que si al cliente no se le acomoda, pues ya son cuestiones de precios quizás, o espacios o fechas que tal vez no estén disponibles, pero creo que esa es una de las virtudes que nosotros manejamos como agencia. ¿Qué tipo de clientes manejan? O sea, de todo tipo, me imagino yo, ¿verdad? Pero no sé, ¿manejan todo tipo de clientes o hay un específico que es el que, digamos, tiene más la empresa? De hecho, nuestro target es muy variado, muy, muy variado. Tenemos personas que usted quizás se puede imaginar, personas muy humildes,
hasta personas de un alto poder económico. Y hemos tenido esa parte. De hecho, hay algo muy curioso que yo le digo a mis colaboradores, es que uno como agente de viajes nunca debe de menospreciar o quizás pensar, es que la señora que vino con delantal no me puede pagar el vuelo. Al contrario, son las personas que es correcto, tienen mucho más poder adquisitivo muchas veces, ¿verdad? Entonces, no hay que juzgar por la apariencia, ¿verdad? Es muy variado, sí, es muy variado. De hecho, hemos hecho vuelos a Guatemala, por ejemplo, hasta un vuelo privado estamos hablando de más de $25,000. Una renta de avión privado, por ejemplo. Y tiene que ver con otro tipo de empresas, ¿verdad? No las grandes empresas de vuelos comerciales, sino empresas pequeñas o incluso pilotos así, ¿verdad? Que puedan también llevar este tipo de viajes, ¿verdad? Específicamente, aparte de alquilar el avión. Sí, de hecho, eso es un proceso muy bueno porque es algo en lo que estamos incursionando actualmente y es en aquellos clientes que son un poco más especiales, podemos llamarle de esa forma, ¿no? Aquellos clientes que necesitan optimizar su tiempo, necesitan hacer negocios de un alto poder, podemos llamarle así, que son vuelos, por ejemplo, de un mismo día ir y regresar, que necesitan un servicio un poco más eficiente, ¿sí? Entonces, son personas que no se acomodan a una aerolínea comercial, sino que tiene que ser específicamente un vuelo privado. Y como agencia, creo que estamos siendo de las primeras en incursionar en esa área, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho saber eso, ¿verdad? Que no se queda uno solo con el negocio de lo que hace la mayoría de gente, sino que también incursionar en otros temas de vanguardia, ¿verdad? Siempre con la punta de la lanza, ¿verdad? Siempre logrando romper las olas antes de que la mayoría, pues, lo haga. Eso es una muy buena actitud como para emprender. Pero, ¿tú qué opinas, José? ¿Es mejor una agencia de viajes online o es mejor una agencia de viajes física o ambas al mismo tiempo? Creo que en ese tema es muy importante aclarar algo porque lastimosamente hoy, como usted sabe, se da mucho problema con las estafas de viaje online o aquellas páginas que son clonadas muchas veces de la línea aérea y eso puede ser un problema bastante serio. Ahora, ¿qué nos da a nosotros, por ejemplo, la credibilidad de que usted, por ejemplo, puede estar en Estados Unidos, porque tenemos clientes en Estados Unidos, hermanos lejanos que están allá y tienen la comodidad de comprarnos desde su casa, por ejemplo, ¿no? Es que usted puede agendar una llamada con nosotros, le va a atender una persona acá, puede visitar nuestras oficinas físicas y quizás por esa parte quizás nos complementamos. Yo creo que sería 50 y 50, podemos llamarle así, porque tanto la oficina física como una agencia de viaje virtual tiene que complementarse por esta misma cuestión. Lastimosamente en el país tenemos ese problema, ¿no? De que se está dando mucha estafa, sobre todo en esta área de agencia de viajes. Hay muchas personas sin escrúpulo que están haciendo este tipo de cosas, haciéndose pasar por agentes de viajes y pues lamentablemente se da esa parte de desconfianza. Pero creo que si el salvadoreño tuviera aquella parte o aquella cultura quizás de comprar todo en línea, incluso creo que reduciríamos costos, costos operativos, pero creo que sí, es un complementario, un 50 y 50. Hablando sobre ese mismo tema, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el hacer un contrato? Porque, bueno, o sea, nosotros, por ejemplo, yo como cliente lo busco, quiero un viaje, digamos, ya para la próxima semana, por decir algo. Y a veces lo que menos pensamos es hacer un contrato, ¿verdad? Físico, pero sí existe una responsabilidad contractual, aunque no se haga en la mayoría de los casos con el cliente, un contrato físico o impreso, ¿verdad? Pero siempre existen reglas, sí, tanto para usted como para nosotros como clientes en ese tipo de negocios, ¿verdad? ¿Cómo manejan eso? Claro, en esta parte cabe aclarar que nosotros nos regimos por las aerolíneas, políticas de las aerolíneas. Nosotros como agencia de viaje somos intermediarios entre la aerolínea y el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente no sabe qué hacer o no sabe quizás cómo decidir o qué tomar, porque la línea aérea quizás no se toma el tiempo de explicarle quizás como nosotros lo hacemos. Entonces nosotros formamos parte de esos intermediarios como agencia de viajes
con las aerolíneas. Ahora, por lo tanto, tienen que estar autorizados por las aerolíneas. Totalmente. En este caso, nosotros... ¿Certificaciones o...? Sí, en este caso, por ejemplo, hay políticas. Por ejemplo, Avianca tiene sus políticas, United Airlines tiene sus políticas, Iberia, etcétera. Entonces, cada una, nosotros estamos actualizados con las políticas, tanto de equipaje, políticas de reembolso, políticas de cancelaciones, si el pasajero no viaja por X o Y motivo, si la línea aérea cancela, qué se tiene que hacer. Entonces, toda esa parte legal le podemos llamar si está contractuado, y eso es la línea aérea para con nosotros. Nosotros se lo trasladamos al cliente como las condiciones más generales, ¿no? O sea, en esta tarifa, por ejemplo, yo le puedo decir a este licenciado Moisés, usted, por ejemplo, en esta tarifa que está comprando, si usted cancela el vuelo o no viaja, no hay reembolso de ningún tipo. Y usted me puede decir, ¿por qué? Porque aquí ya le comparto las políticas de la línea aérea. ¿Okay? Importante tener toda esa información. Sí, totalmente importante mencionarlo. Mire, y los riesgos legales que incurren los clientes al contratar los servicios también, se tienen que conocer también, ¿verdad? Claro, riesgos legales son muy importantes porque acá, vuelvo a lo que le mencionaba anteriormente, se está dando mucho el problema de estafa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Por ejemplo, si usted no viaja, por ejemplo, porque llegó tarde al aeropuerto o porque su esposa se enfermó pero no nos notificó, entonces, y el vuelo se pierde, la línea aérea y mi persona, si nosotros ya le informamos, no hay nada que hacer. No hay devolución. No hay devolución, dependiendo de lo que usted haya comprado, ¿no? Dependiendo. Ahora, el riesgo legal de esto, muchas personas se van directamente hacia la Fiscalía General de la República. Ah, correcto. Y aquí viene lo muy delicado. Sí, aquí viene lo muy delicado. Yo siempre catalogan de estafa, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a los clientes? Ok, llevemos un proceso ordenado. Okay, si lo queremos llevar a la parte legal, vayamos primero a la Defensoría del Consumidor, hagamos una audiencia, ¿no? Una audiencia con la parte de la línea aérea, nosotros y ustedes, y vemos quién tiene la razón. Que la línea aérea exponga lo que sucedió, nosotros exponemos el caso y que el cliente exponga su caso. Pero no, muchas veces nos vamos hasta el extremo, o el pasajero se va hasta el extremo de ir hasta la Fiscalía General de la República, y hemos tenido muchos casos de eso, pero al final siempre hemos tratado de demostrar, ¿no? de que la agencia siempre se ha mantenido transparente y trabajando de la mejor legal, de la mejor manera, y pues gracias a Dios nunca ha pasado más. Muy bien. Hay paquetes engañosos, o sea, hablando de las estafas, y otra cosa es hablar de un paquete engañoso, es decir, cuando quizás, no de parte de las aerolíneas, ¿verdad? Pero quizás existen como información, ¿verdad? Que no es clasificada por la misma compañía, pero realmente hay como mala información o desinformación en este caso. Yo creo que es más desinformación. Porque hay algo que se repite. De hecho, yo estaba viendo ayer en TikTok unas publicaciones de unas personas por ahí, no de acá, sino que de otro lado, y que se mantienen como aquellos influencers, aquellos estigmas, ¿no? O aquel, ¿cómo se les puede llamar? Pensamiento de que, por ejemplo, los viajes bajan los martes en la madrugada. O que es más barato comprarlo de lunes a miércoles y que no compre de viernes a sábado porque... Yo he escuchado influencers que dicen, este paquete vale $500, pero eso es variable, ¿verdad? Claro. O sea, puede que ahí en ese momento en el que él hizo el video, que ya lo hizo tiempo atrás, y el precio ahí está subido un montón, entonces ya lo dejan a uno. No, y claro, y eso es lo que yo veo, y a veces es la desinformación, porque realmente no es que los boletos se pongan más baratos los martes de las 12 de la noche a las 4 de la madrugada. Eso es totalmente falso, y la gente tiene que saber eso. La gente tiene que conocer que eso no es así. Todo va a depender si la línea aérea tiene lleno el vuelo. Aunque sea martes en la madrugada, el vuelo no va a bajar. Al contrario, va a subir. Va a subir. Ese es el objetivo también de este podcast, ¿verdad? Que la gente pueda informarse y pues no caiga en esos engaños. Y qué bueno traer a personas que conocen el tema, ¿verdad? Porque sí existen paquetes legales que las aerolíneas sí dan, ¿verdad? Con grandes descuentos, incluso membresías, entiendo yo, sí, para que cuando haya pocas, ventas de esos boletos, puedan acceder, ¿verdad? A un precio cómodo. Eso sí existe. Sí, pero de hecho hay algo... Pero no es siempre. De hecho hay algo que suele pasar,
que por ejemplo, dice, hay personas, hay Monday Sale, por ejemplo, o hay martes de descuento. Sí suele pasar, pero siempre tenemos que fijarnos que está en uno de los canales actualizados de la línea aérea, o por ejemplo, en caso de nosotros, que nosotros somos los que recibimos primero las notificaciones, y como agencia nosotros tenemos contacto tanto con la aerolínea, proveedores de hoteles, por ejemplo, renta de carros, asistencia de viajes, y cada uno maneja como sus promociones, ¿no? Entonces, cuando de repente hay un destino bastante económico, algo que se está moviendo ahora, hago el paréntesis, que es Medellín. Medellín se está moviendo bastante, y por ejemplo, ok, si la línea aérea ve que hay bastante compra de vuelos en esa ruta, lo que hace es, ok, vamos a poner, por ejemplo, hay tarifas que llegan a estar hasta por los $180 ida y vuelta. Entonces uno puede decir, no, esto es falso, no, pero si usted lo ve de directamente. Hecho, usted me hizo un viaje allí, sí, para Colombia, sí. Ay, súper, yo lo sentí súper cómodo. Sí, ¿verdad? Y hay momentos, lo que pasa es que hay momentos, ¿no? Hay momentos que la línea aérea dice, ok, esta ruta me está funcionando. Pongo aquí una tarifa especial, por ejemplo, una tarifa $180 ida y vuelta, aprovecha el hotel que la línea aérea lo tiene barato, pone descuentos en sus hoteles, y es donde se pueden encontrar. De hecho, nosotros hemos hecho paquetes de hasta $390 con boleto, hotel, traslados, o sea. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿sabes? Es cierto eso, yo para los dólares. Es que sí es cierto, sí. O sea, sí funciona realmente. Como usted dice, lo que le funcionan es parte de sus políticas también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa o qué es el overbooking? ¿Qué es el overbooking? Muy buena pregunta. El overbooking es cuando cuando usted ya compró su boleto o la línea aérea ya tiene el vuelo repleto, pero decide revender esos asientos que ya están vendidos a un precio 3 veces más caro. Y eso se da mucho en temporadas altas. Mucho, mucho, mucho. Es una forma como de generar ganancias, sí. Porque hay vacas flacas y hay vacas gordas, ¿verdad? Sí, en el negocio. Y quiero decirle a la gente que eso es totalmente legal. La línea aérea está en todo su derecho de hacerlo. O sea, lo único que hay que decirle a los televidentes es que la línea aérea tiene responsabilidad, uno, o de reubicarlo en otro vuelo, ¿verdad? O de darle un reembolso de lo que se compró. Si usted no se puede acoplar en lo que compró, pues darle un reembolso o acoplarle en otras fechas. Claro, eso implica fechas sin cargo. Si por ejemplo usted tiene un hotel comprado, hay que notificar al hotel también que no se va a poder en las fechas específicas, sino que hay que moverlo. Entonces, a la larga los overbooking... ¿Y ese es su trabajo también? Sí, eso es nuestro trabajo también. Excelente. Los overbooking a la larga, mire, a veces como agencia nos afectan bastante, porque hay clientes que son comprensivos y hay clientes que no lo son, o que ya tienen sus fechas en específico. Entonces, cuando eso pasa, sí es un problema para nosotros como agencia, ¿no? Porque hay que mover aquí, hay que mover allá, hay que explicarle al cliente. O sea, que básicamente el overbooking, el cliente, aunque no quiera, le hacen el cambio. Sí, aunque no quiera. El overbooking puede pasar cambio de hora hasta cambio de día. O sea, cambio de ¿Y si ya vuelo tenía un plan o algo? O sea, sí. Muy bueno. Y es muy complicado, porque muchas veces los hoteles no son flexibles en cuanto a su disponibilidad, porque póngale en una temporada alta, el hotel puede estar demasiado lleno, entonces hay que buscar alternativas, y ese es el trabajo de nosotros. Si eso pasa, buscar alternativas. El overbooking, entonces siento que es un problema. O sea, las aerolíneas lo causan y todo, digamos, pero a quien toca que resolverles es al cliente, no a ellos, ¿verdad? Porque ellos... Esa es la agencia. De hecho, el peso cae sobre la agencia. Totalmente sobre la agencia. En este caso, si usted quiere explicarle bien al cliente eso, porque si no, pues vienen los problemas, ¿verdad? Y en caso de incumplimiento de este tipo de servicios, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes venden los boletos y todo, y la aerolínea dice... No vamos a hacer este vuelo. Por ejemplo, con esa pregunta traigo a colación lo que sucedió hace un par de años con la aerolínea Interjet. Por ejemplo, Interjet en el 2020, post pandemia, sufrió la cancelación total de ellos, ¿no? O sea, ellos quebraron. Y a nosotros nos quedaron muchísimos clientes con vuelos para Ciudad de México, para Los Ángeles, vuelos en conexión dentro de México, que no se pudieron concretar porque prácticamente la línea aérea se retiró y dijo, ahí vean ustedes cómo resuelven.
Gracias a Dios, y creo que es una cultura que siempre he mantenido, que independientemente pase lo que pase, el pasajero debe estar satisfecho con el trabajo que uno hace. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, la línea aérea no respondió y para evitarnos problemas legales, hay que reembolsar. ¿Ustedes? ¿No? Sí. Ni modo. Sí, de parte de la agencia. O sea, fue una pérdida para ustedes, pero de alguna manera es también evitando riesgos mayores. Algunos clientes entendieron de que la línea aérea había quebrado y que el proceso de reintegro de dinero iba a tardar, y hasta la fecha todavía, si alguien de internet nos está viendo, le explicamos, vea. Estamos esperando todavía el reintegro de esa cantidad de boletos que se perdieron. Me imagino que fue un monto elevado. ¿Vea? Sí. Porque, o sea, un boleto es caro realmente. Más si sí, hay de todo tipo, dependiendo de la tarifa de que el pasajero o que el cliente desee. Mire, y cuando hay una pérdida de un equipaje, ¿qué es lo que hacen ustedes? Porque ese es también un problema de las aerolíneas. Sí, con la pérdida de equipaje, nosotros siempre damos instrucciones a los clientes. Por ejemplo, cuando el pasajero llega al aeropuerto, dentro de su maleta de bodega o su maleta de carga, la aerolínea siempre da un sticker. Ese sticker tiene un número de colilla a la cual se le pega al pase de abordar del pasajero. Cuando el equipaje se demora o se pierde, nosotros lo que le solicitamos al pasajero es el número de colilla. Ese número de colilla nosotros lo pasamos con la línea aérea para hacer el rastreo. Muchas veces suele pasar, traigo a colación lo de temporada alta, que si el pasajero trae demasiado equipaje, esos equipajes quedan relegados en los aeropuertos de salida. No se pueden ir porque la bodega del avión está lleno o porque el peso es demasiado alto. Entonces se relegan a los siguientes vuelos. Regularmente cuando eso pasa, la línea aérea da un lapso de 3 días. Si el equipaje es demorado, dura 3 días hábiles para que el equipaje pueda venir en el siguiente vuelo. Y lo bueno de esto es que la línea aérea lo manda hasta la dirección de la casa del pasajero. Ah, que ese es el responsable. Sí, eso es algo muy bueno. El pasajero tiene la opción de irlo a retirar al aeropuerto o que la línea aérea se lo mande hasta su casa. Y en el caso cuando es perdido, se le da una compensación. De hecho, se da una compensación. Pero no ustedes. No, eso lo hace la línea aérea. Da un voucher de compensación máximo hasta de $400, dependiendo de lo que traía. La negación de un embarque, ¿qué es lo que se hace en ese caso cuando dice no puede embarcar? Eso, por algo. Eso es muy variable. Pueden haber muchas formas de que un pasajero pueda ser no embarcado. Primero es por documentación. Pasajero que tiene su pasaporte vencido, tiene su visa vencida y no puede embarcar, porque un pasaporte tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia antes de la fecha de viaje. Eso es algo que nosotros siempre mencionamos. Ahora, haciendo un paréntesis ahora de esto, ahora en el aeropuerto de El Salvador tenemos la ventaja de que si el pasajero no se fijó que su pasaporte estaba vencido, hay una ventanilla de migración y extranjería en el aeropuerto donde lo pueden renovar al momento. Tarda como 15 minutos. Entonces, ahora, pero si el pasaporte o la visa están vigentes, eso es una parte del no embarque. Lo otro puede ser porque está bajo los efectos del alcohol. Un pasajero que llega al aeropuerto bajo efectos del alcohol no puede ser embarcado de ninguna forma. Tiene que pasar ahí todo el tiempo. Sí pasa, de hecho sí pasa. Y otra otra forma de no embarcar es que el pasajero tenga antecedentes penales. Al momento de que nosotros realizamos el registro, la línea aérea siempre nos pide datos del pasaporte del pasajero. Si el pasajero tiene una alerta o una orden de captura, por ejemplo, la línea aérea alerta a las autoridades y el pasajero no puede embarcar. Estaría bien hacer un checklist antes de viajar. Yo le voy a leer unos ítems y usted me dice si son ciertos o no, ¿verdad? Revisar la visa si se va a un país que no sí, es totalmente. Seguro de viaje. Necesario. Es necesario, ¿verdad? Sí. Revisar antecedentes migratorios. Antes del vuelo. Documentos actualizados, lo que decía el pasaporte. Y ver restricciones del país. Restricciones del país. Eso es algo que muchas veces el pasajero, cuando va a comprar un boleto, tal vez ve el destino que es muy bonito, y quizás encuentre el boleto muy barato, pero no se fija las restricciones migratorias que puede tener. Muchas veces los países no es que requieran tal vez una visa como americano o canadiense,
pero sí tal vez necesita una visa de tránsito, ¿no? O un permiso o un formulario que tenga usted que llenar antes de ingresar, porque eso es algo que pasa también muy seguido, por ejemplo, en países que no son muy conocidos, como por ejemplo en el caso de Marruecos, ¿no? Alguien que quiera viajar a Marruecos sí tiene que tramitar una visa para Marruecos, se tramita directamente en la embajada, o personas que van para el Medio Oriente, en el caso de Egipto, usted llega a Egipto y al momento de llegar al aeropuerto ahí compra la visa para el ingreso al país. Entonces son condiciones que quizás el pasajero no conoce y nosotros muchas veces como agencia tal vez podemos fungir un poquito como asesores migratorios, aunque no es nuestra parte, ¿no? Nuestra parte quizás, para evitar que no se frustre el viaje, ¿no? Sí, aunque quizás nosotros lo que damos es información como más básica, ya el pasajero realmente tiene que encargarse de verificar qué datos o qué documento requiere para el ingreso al destino. ¿Cuáles son los destinos que en este momento están como más así top? Lo boom que está ahorita es Medellín. Medellín ha sido desde el último semestre del año, incluyendo el año pasado, Medellín ha sido uno de los destinos bastante buscados. Panamá es otro. Panamá es un destino bastante buscado. Ciudad de México, en la parte quizás de Cartagena. Y si nos vamos allá a otros lugares, algo que sí hemos visto nosotros movimientos son los circuitos a Europa. Por ejemplo, hay circuitos a Europa de 8 días, donde usted conoce ciudades emblemáticas. Hay circuitos de 15 días, 20 días, 22 días. Y quizás algo que se está también empezando a mover son los cruceros. Los cruceros es una parte de lo que nosotros como agencia de viajes vemos. Los cruceros tanto con visa como sin visa. Eso es importante, ¿verdad? Hay una serie de países que no se necesitan visa. Como salvadoreños podemos acceder a esos países sin ningún problema, ¿verdad? Si yo no me equivoco... ¿Cuántos son? Son 193, si yo no me equivoco, por ahí. Para irse a divertir. Sí, es que no se requiere visa, solo con el pasaporte. Por ahí anda más o menos. Sí, el pasaporte salvadoreño no está tan mal realmente. Tiene entrada a un par de lugares. Bueno, vamos a hacer una dinámica más de mitos. Usted dice si es cierto o si es falso, ¿verdad? Si compro barato no hay riesgo. ¿Verdadero o falso? Falso. Siempre hay riesgo. ¿La aerolínea siempre responde? ¿Cierto o falso? Falso. Ahí tiene que usted estar bien. No necesito seguro, ¿cierto o falso? Falso, sí, siempre necesita. ¿Puedo entrar a cualquier país con pasaporte, ¿cierto o falso? Falso, siempre hay que ver restricciones. Si me niegan entrada, ¿no pasa nada? ¿Cierto o falso? Si le niega la entrada, no pasa nada, ok. Falso, porque lo pueden regresar. ¿Las agencias siempre responden? Sí, verdadero. Wow, esa pregunta es un poco fuerte. Esa respuesta, pero o sea, sí tienen que responder, ¿verdad? Tienen gran responsabilidad. Sí. Si pierden mi maleta, ¿me pagan todo, cierto o falso? Falso, una parte. ¿Puedo cancelar cuando quiera, cierto o falso? Falso, siempre se requiere 24 horas antes de la salida del vuelo como mínimo. ¿Las promociones son reales siempre? Sí, pueden ser ciertas. ¿No importa si miento en migración? Eso es falso, no, eso sí hay que siempre decir la verdad. ¿Viajar con medicamentos no tiene problemas? Viajar con medicamentos depende de qué tipo de medicamentos. Si son prescriptos y, por ejemplo, un pasajero que padece diabetes y requiere sus medicamentos, sí los puede llevar. O pasajero que va a comercializar, no los puede llevar. No. Hay tráfico ilícito. Sí. ¿Los niños no necesitan documentos completos, cierto o falso? Falso. Siempre tienen que llevar. Siempre necesitan. ¿Puedo trabajar con visa de turista en un lugar, cierto o falso? Eso es falso. Las membresías, lo que hablábamos de las membresías de los aviones, de las aerolíneas, ¿siempre convienen, cierto o falso? Cierto, sí. Hay promociones con tarjetas de, por ejemplo, viajeros frecuentes con las aerolíneas. Las condiciones no importan, ¿cierto o falso? Falso, sí importa. Demasiado. Demasiado. ¿El equipaje siempre está asegurado, cierto o falso? Falso. Depende de lo que... Si compró una asistencia de viajes, sí está asegurado. Si no la compró, no. ¿Y si el vuelo se retrasa, siempre pagan, cierto o falso? Si el vuelo se retrasa, depende de la cantidad de horas que se retrasa el vuelo. La línea aérea está obligada a darle una compensación
Y eso es muy bueno con las aerolíneas americanas, cabe mencionar. Me pasó hace un par de días. Un pasajero se le retrasó el vuelo en Houston y estaba volando con United. Y lo que hizo United fue darle hotel, una noche de hotel, le dio cena y le dio transporte. Entonces eso es muy bueno. Las aerolíneas americanas, la mayoría, tienen esa parte buena. Qué bueno. ¿Todo lo que compro online es seguro? No. No. Como lo que decía ahí, clonaciones de 50 y 50. ¿No necesito asesoría legal para viajar? Falso, siempre la necesita. Nunca me va a pasar nada si viajo. Si miento. Ajá, no, si viajo, o sea, no va a pasar nada nunca, o sea. Falso, depende. Bueno, si está bien preparado el viaje con Cibar. Con Cibar Travel, pues, ahí sí, va seguro. Bueno, el problema, como le digo, no es viajar, sino viajar sin el conocimiento, ¿verdad? Es bien importante tener una asesoría bien clara de efectivamente qué es lo que se necesita y los requisitos, ¿verdad? Hemos tenido entonces este podcast con José. Gracias por darnos toda esta información bien importante. Y bueno, él tiene su agencia que se llama Cibar Travel. Lo pueden contactar también para hacer ese tipo de viajes, ¿verdad? Lo bueno que él, se presta para que usted pueda personalizar el viaje. Yo quiero ir a tal lugar, ¿verdad? A tal lugar. Y ahí hace él, pues, se encarga de todo lo demás, ¿verdad? Así es que lo pueden buscar. Este ha sido entonces nuestro podcast. Gracias. ¿Algún consejo que le quiera dar a los que nos ven si van a viajar? Si van a viajar, siempre muy importante revisar documentos de viaje, es muy importante. Pasaportes o visas, revisar restricciones de país. Siempre nosotros sugerimos una asistencia de viajes por cualquier tipo de enfermedad o extravío de equipaje. Siempre es muy buena llevarla. Y por supuesto que se asesoren con nosotros, ¿verdad? Ya el licenciado ya es testigo del servicio. Muy bueno. Muy bien, ese ha sido entonces este podcast. Pueden escribir aquí mensajes si tienen alguna duda y se las podemos trasladar también. Vamos a dejar los contactos de José acá. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.